Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redimans, que nada, muchas gracias por esta conversación. Gracias por la oportunidad, Ricardo, gracias. Juan Martín, esta caravana de migrantes de la que tanto se ha hablado y que podríamos calificar realmente de éxodo, miles de centroamericanos, fundamentalmente hondureños, intentando llegar a los Estados Unidos, atravesando, por supuesto, el territorio de México. Y, por supuesto, se han vertido las más diversas versiones. Ya hay incluso una serie de estudios y de encuestas que señalan que la misma población de México está dividida en cuanto a su aceptación o no de los migrantes. Pero, ¿cuál es la situación de los niños y adolescentes que forman parte también de esta caravana o éxodo centroamericano hacia Estados Unidos? Mira, Ricardo, hay que tener presente que este no es un fenómeno nuevo. Nosotros en Derechos Humanos hablamos de desplazamiento, tratando de explicar que los motivos que detonan esta fuga masiva de Honduras hacia México tiene que ver con la violencia, con la falta de oportunidades y con, digamos, literalmente la pérdida de proyectos de vida. Y esto lo vinculo claramente con más de 2,000 niños y niñas y adolescentes que acompañan a sus familias en este éxodo hondureño. El público quizás se preguntara por qué tienen que huir. Hay que ubicar que entre las 10 ciudades más peligrosas del mundo, 2 de ellas están en Honduras. Tegucigalpa y San Pedro Sula. La verdad. Las tasas de homicidio duplican las de México, que de por sí es un país con mucha sangre de por medio, pero quizás un elemento mucho más claro es que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en Honduras son pobres, y más de la mitad de ellos... ¿Qué dato? O sea, pobreza extrema, es decir, que tienen dificultades para comer. y más de la mitad de ellos en pobreza extrema, es Así decir, es. que Estamos hablando padecen hambre todos los días. Literalmente todos los días tienen dificultad para comer. El 40% de los niños y niñas en Honduras no van a la escuela, no por falta de ganas, sino porque no hay infraestructura escolar, no hay escuelas. 4 de cada 10. Entonces, esto hace que cualquier padre o madre de familia que quiera que sus hijos o hijas puedan tener un proyecto de futuro, tengan que buscarlo fuera de este país, porque si no son víctimas de las maras, que es un reclutamiento forzado a estos grupos criminales. Estas pandillas. En el caso de las adolescentes, víctimas de trata con fin de explotación sexual, y este éxodo de más de 7,000 personas que está representando un hito en la historia contemporánea, pero no es nuevo. O sea, no estamos hablando nada más de la búsqueda de trabajos, sino están empujados por la miseria. Claramente, mira, en la Organización de Estados Americanos, en 1984, en la Declaración de Cartagena, que ya venían previendo estas cosas, plantearon que en la región existían condiciones serias que seguramente llevarían a desplazamientos forzados. En esa declaración queda claro que los gobiernos como México, que forma parte de este organismo, digamos, continental, establecieron que no se tenía que pedir pasaporte, visa, ningún tipo de registro, sino hacer una recepción y apoyo humanitario. Lo que estamos encontrando ahora, en el caso mexicano, es el cumplimiento de las obligaciones internacionales, que han sido, digamos, con mucha dificultad, porque también al interior del gobierno hay 2 miradas, la que tiene recordar la obligación de derechos de compromisos internacionales y la mirada policíaca, que es la que reprimió en la frontera, que es la que intentó en el paso por la autopista rumbo a Oaxaca frenarlos. Eso, digamos, coexiste en el gobierno. Ahora, regresando a niños y niñas, estamos enfrentando realmente graves problemas. Los niños ya están muy desgastados, insolaciones. Estamos hablando exactamente de los riesgos que te iba yo a decir. Si es sacrificado de pronto tener jornadas de 60 kilómetros de caminata para un adulto, imagínate lo que supone para un niño, que es un organismo mucho más frágil. En todos los sentidos, y uno de los elementos más graves es el estrés permanente que están viviendo. El calor, la humedad, la falta de medicamentos. Deshidratación. Que se está traduciendo ya en problemas gastrointestinales, golpes de calor. Estos pues generan en los niños un riesgo incluso de carácter neuronal, y es obligación del Estado protegerlos. ¿Qué hacer y quién tiene que hacerlo? ¿La UNICEF, el gobierno de México? Hay ¿Quién? tres planos primero. El Estado mexicano está obligado a través de las Procuradurías de Protección, que están mandatadas por la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, a responder de forma inmediata, manteniendo su unidad familiar,
apoyándoles en términos médicos y de emergencia. Segundo, las organizaciones sociales, junto con organismos internacionales como ACNUR, UNICEF, Médicos Sin Fronteras y demás, están ya articulándose, acompañando a la caravana. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también está acompañando a la caravana. Y tercero, la solidaridad de las y los mexicanos. Esto ha sido maravilloso. Animamos a que el pueblo mexicano siga saliendo a acompañar a la caravana, llevando sobre todo pañales, agua embotellada, bebidas digamos botecitos de suero oral, alimentos que no sean perecederos por el calor y ropa para poder cubrir a los niños. Si tienen protector solar y todo esto sería fantástico. No vamos a engañarnos, estas personas están huyendo de la realidad de Honduras, no van a detenerse en México, aunque parece imposible, su búsqueda es llegar a los Estados Unidos, no es una tarea sencilla, pero tampoco podemos responsabilizarlos, a ellos me refiero a que vayan con sus hijos, porque yo he escuchado esos discursos, padres irresponsables y demás. Porque los llevan. Porque los llevan y demás. Si estos datos que les acabamos de dar, pensados en cada uno de nosotros, no nos obligan a entender, a ser empáticos, lo único que nos queda entonces es respetar. Pero aquí, ahora, insisto, ¿de quién tendría que ser la responsabilidad de mirar con la óptica que merecen estos niños, dadas sus condiciones? Suponiendo que van a llegar allá, a lo mejor la pregunta es demasiado cruel, pero ¿qué va a pasar con ellos cuando lleguen allá a la frontera? ¿Y qué va a pasar si logran, como se dice ahora, evadir los controles? El señor Trump ya ha amenazado con poner soldados, con poner militares en la frontera. Suponiendo que logren pasar, ¿qué va a ocurrir con estos niños? ¿De quién es la responsabilidad? Porque incluso sabemos que muchos de ellos viajan solos. Efectivamente, mira, lo es que otro hemos caso. insistido es que es urgente ya crear un mecanismo transnacional de protección para niños, niñas y adolescentes. Esto permitiría que sean las autoridades de infancia. Un tratamiento especial para ellos. Claro, de Honduras, Guatemala, El Salvador, México y los Estados Unidos quienes se coordinen para poder realizar esta intervención. UNICEF podría ser UNICEF, la organización que coordinara, que articulara estos esfuerzos, la división, como sabemos, de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia. Para los casos de emergencia, además. Es muy importante destacar que independientemente del discurso escandaloso tradicional de Trump, los Estados Unidos también tienen compromisos internacionales. Estamos hablando de desplazados, de un éxodo y además de miles de personas. Entonces, ya las organizaciones norteamericanas que hacen defensa de los derechos de migrantes están ya trabajando en medidas de litigio estratégico que con alta probabilidad para aquellos que logren llegar tendrán algún tipo de cobertura o protección legal. En tanto estén en territorio mexicano, es obligación del Estado mexicano proteger su integridad, la vida y el libre tránsito. ¿Hasta ahora lo hemos hecho? No de manera apropiada, porque ahí al interior del Estado mexicano coexisten estos conflictos y hemos observado cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha presionado para que se respeten los tratados, pero vemos la visión policíaca que está reprimiendo y frenando la caravana. El hecho de tener un gobierno que, de acuerdo a la ley, todavía no ha llegado, pero en los hechos ya está actuando. El gobierno que encabeza López Obrador, el gobierno entrante, digamos, electo. ¿De qué manera han influido en esta situación de indefiniciones? Tenemos un gobierno evidentemente que todavía no llega, pero ya está mandando y que ha dado anuncios incluso de ofrecer empleo y cosas por el estilo, cosas que habría que ver si son viables. Pero un tercer elemento es que aquí nuevamente vuelve a salir la solidaridad de las y los mexicanos, las organizaciones de sociedad civil, los organismos internacionales, quienes son realmente los que están ahora articulando el esfuerzo y el acompañamiento. Por eso es que estamos invitando al público a que entendamos que más allá de la opinión, digamos, de personajes como Trump u otros, en realidad las personas que están huyendo de Honduras no nos representan ningún riesgo ni a la seguridad, ni a los esas empleos. escaramuzas que ha habido últimamente y que están reforzando el discurso de Trump, ya sabes, claro, esos encuentros con la Policía Federal, etcétera, que mira, muerto por una bala de goma. Que además a eso habría que revisar porque eso implica un homicidio en una frontera internacional. Hay que destacar que estas cosas son rentables a veces para el discurso de xenofobia. Junto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y un número muy amplio de organizaciones, estamos lanzando hoy precisamente una campaña animando a que podamos construir una caravana ciudadana que acompañe,
como una ayuda humanitaria, como lo haríamos con cualquier persona de nuestra familia, para apoyar a estas personas. Yo les invito a que piensen en estos niños, niñas y adolescentes. No están ahí por deporte extremo, porque les guste, sino por una necesidad de sobrevivencia y búsqueda de un proyecto de vida. ¿Dónde nos conectamos contigo y con Redim para estar al tanto de Muchísimas gracias, estos Ricardo. esfuerzos? Pueden encontrarnos como @derechoinfancia en Twitter, el mío @JuanMartinMX, y nos pueden encontrar en internet como Redim o Red por los Derechos de la Infancia en México. Les invitamos a que usen el hashtag Caravana Migrante o también Caravana Ciudadana. Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, gracias por estar con nosotros. Sabes que este espacio ha estado abierto y seguirá estándolo siempre para esta causa. Muchísimas gracias, querido Ricardo. Gracias por comprometerte con la infancia. Gracias. Gracias, Juan Martín. Y muchas gracias a ustedes también por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Gracias de nuevo, Juan Martín. Hasta entonces, hasta siempre.